Vaya que Apple ha puesto a titubear a los mercados. El jueves 30 de abril, el fabricante del iPhone presentó su reporte trimestral, que si bien estuvo por encima de lo que esperaban los analistas en cuanto a ingresos y ganancias, pues en un principio no convenció del todo a los inversionistas. Sin embargo, fue hasta que se dio a conocer un dato clave que los mercados optaron por reaccionar positivamente. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com, y en este video vamos a hacer una primera lectura sobre el reporte trimestral de Apple y vamos a ver qué fue lo que terminó por convencer a los inversionistas. El trimestre comprendido entre enero y marzo del 2026 fue bastante positivo para Apple. Vamos a ver a detalle cuáles fueron las cifras que ha presentado este jueves 30 de abril. En primer lugar, Apple ha presentado una facturación total por 111.184 millones de dólares. Esto representó un crecimiento de alrededor del 17% respecto al mismo periodo, pero del año pasado. Además, reportó ganancias netas por 29.578 millones de dólares. Esto significó un aumento de poco más del 19% comparado con el mismo periodo, pero del 2025. Veamos también que en cuanto al beneficio por acción, Apple reportó $2 con un centavo por acción diluida. Esto también fue un crecimiento, fue un aumento respecto a los $1.65 que entregó en el mismo trimestre, pero del año pasado. Y si vemos a detalle también en cuanto a las regiones, la geografía, registró bastantes crecimientos. Creció en la región de Américas, creció en Europa, creció en China, un mercado donde había tenido dificultades. También creció en Japón y creció en el resto de la región Asia-Pacífico. Así que en total el crecimiento fue del 17%. Y echemos un vistazo también a los productos. El iPhone que representa la mayor parte de los ingresos de Apple, tuvieron un crecimiento del 21.7, casi un 22%. Las ventas del iPhone nada más y nada menos que sumaron casi 57.000 millones de dólares. Después Mac también registró un crecimiento de casi un 6%, sumó unos 8.400 millones de dólares para cerrarlo. iPad también subió en las ventas un 8% al registrar 6.914 millones de dólares. El segmento de wearables también registró un crecimiento un poco más modesto del 5%. Este representó unos 7.900 millones de dólares aproximadamente. Y el segmento de servicios, que ojo, aquí es donde están divisiones como iCloud, como Apple TV, Apple News, Apple Music también. Este segmento de servicios totalizó ventas, ingresos por 30.976 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 16.3%. Ahora, vale anotar que la primera lectura de los inversionistas fue pues un poco, digamos, errática, porque si bien había momentos en que las acciones subían, de pronto llegaron a registrar caídas. Incluso llegaron a perder casi 1.3% en las primeras operaciones después de darse a conocer el informe trimestral. Esto a pesar de que batió las expectativas de los analistas. Y ahora veamos en cuánto fue la sorpresa. Los ingresos, y redondeándolo en unos 111.200 millones de dólares, fueron casi un 2.1% por encima de los 108.920 millones que esperaba el consenso de analistas. Además, el beneficio por acción de $2 con un centavo también estuvo un 4.15% por encima de lo que preveían los analistas. Además, vale anotar que en la presentación del reporte trimestral,
Apple anunció un programa de recompra de acciones por $100,000 millones. Hay que recordar que una recompra de acciones usualmente suele ser un catalizador en el precio de las acciones porque se espera que haya una mayor demanda por parte de la empresa para recomprar estas acciones. Ahora, ya vimos que el reporte fue positivo y fue ligeramente por encima de lo que esperaban los analistas, no fueron grandes sorpresas, pero fue positivo. Sin embargo, hubo algunas cifras que fueron las que pusieron a dudar a los inversionistas. Hay que recordar que actualmente el sector tecnológico se encuentra inmerso en serias dudas por parte del mercado debido al incremento, al aumento en gasto para el desarrollo de inteligencia artificial, lo cual pues pone en jaque los márgenes, pone a dudar la rentabilidad de la empresa y qué tanto estas inversiones van a ser redituables para la compañía o por el contrario puedan afectar la solidez financiera. Echemos un vistazo a estas dos cifras. Por un lado, el gasto en investigación y desarrollo. Durante el trimestre que terminó en marzo de 2026, Apple registró $11,419 millones en investigación y desarrollo. Esto significó un aumento del 33.6% respecto a lo que invirtió en el mismo periodo del año pasado. Además, sus gastos operativos en total subieron alrededor de un 23%, al totalizar casi unos $18,900 millones si lo comparamos con los $15,278 millones que observó en el mismo periodo, pero del año pasado. Ahora, después de haber hecho esta lectura general de las cifras trimestrales, vamos a echar un vistazo a cómo operan las acciones de Apple, digamos alrededor de 2 horas después de haber presentado el reporte trimestral. Si vemos, actualmente las acciones se negocian con una ganancia en alrededor de 2.5% en las negociaciones extendidas. Sin embargo, las acciones llegaron a subir más de un 3%, de pronto un 4%, esto durante la conferencia con analistas que sostuvo el CEO de Apple, Tim Cook, el CEO saliente, hay que recordar, así como la participación de John Ternus, que va a ser el CEO entrante a partir de septiembre, así como por el CFO de Apple. En esta conferencia con analistas dio datos bastante interesantes que fueron las que detonaron un optimismo por parte de los inversionistas. Primero está en la guía de ingresos. Durante la conferencia con analistas se ofreció una guía de ingresos para el próximo trimestre con un crecimiento de entre el 14 y el 17%. ¿Esto qué significa? Significa que para el próximo trimestre se esperarían ingresos en alrededor de $107,200 millones a $110,000 millones. Ojo, en el rango bajo 107,200, en el rango alto 110,000. Ahora, ¿esto por qué generó optimismo? Pues lo encontramos en las previsiones que tienen los mercados actualmente, los analistas. Estas previsiones las encontramos consolidadas en Investing Pro, en la parte de fundamental de las acciones de Apple. Veamos cuál es la expectativa. El pronóstico promedio está en $102,522 millones, la previsión de ingresos. ¿Qué significa? Que la guía entregada por Apple para el próximo trimestre ha sido bastante por encima de lo que esperan los analistas. Incluso si vemos en el pronóstico más alto que asignan los analistas y que consigna Investing Pro, lo tenemos en 109,327. El pronóstico alto que ha ofrecido Apple está por encima, son $110,000 millones. Este ha sido un dato bastante positivo, pero hay que ver también otro dato interesante. Apple también dio una guía sobre el margen, los márgenes brutos para el próximo trimestre. Para el próximo trimestre lo que se espera es un margen de entre 47.5 y 48.5%.
Si lo comparamos con el margen que se entrega en este trimestre reportado, pues es similar. Está en alrededor del 49%, el margen bruto. Sin embargo, si lo comparamos con el margen bruto que entregó en el trimestre, llamémosle el tercer trimestre fiscal de 2025, que terminó en junio, en ese entonces el margen bruto fue de 46.5%. Así que aquí vemos que hay una mejora también en la expectativa de los márgenes. Y mira, aquí te lo dejo más claramente. Estas son las cifras que reportó Apple en el trimestre concluido en junio del 2025. Vemos, se espera un crecimiento bastante importante en los ingresos, se espera un aumento en los márgenes y esto a pesar de que en la misma conferencia se ha dicho que se planea aumentar también el gasto y la inversión en inteligencia artificial. Veamos que los gastos operativos que anticipa Apple para el próximo trimestre oscilan entre los 18.800 millones de dólares y los 19.100 millones de dólares. Esto es un crecimiento. Vemos aquí que se refleja la expectativa que comentaron durante la conferencia de un aumento, sobre todo en investigación y desarrollo, rumbo a la implementación de la inteligencia artificial. Sin embargo, la previsión de un aumento de más gastos, de una mayor inversión en investigación y desarrollo, no está sacrificando los márgenes. La expectativa de los márgenes es superior a la del trimestre de junio del 2025, a pesar del aumento en el gasto operativo. Así que estos son factores clave que han detonado un mayor optimismo por parte de los inversionistas, que si bien a medida que se asimila el reporte, pues este optimismo, estas alzas se han moderado, pues no cabe duda que este outlook, esta guía para el próximo trimestre, ha terminado de consolidar una respuesta positiva en un entorno de altas dudas sobre la valoración y sobre los gastos del sector tecnológico. Yo soy Julio Sánchez Onofre, Site Manager para la edición mexicana de Investing.com. Espero que este video te haya ayudado a entender qué fue lo que reportó y cuál fue la reacción del mercado después de la presentación de estas cifras de Apple y que te ayude también a tomar decisiones de inversión inteligente. Si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte también al canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los videos que producimos y que puedas utilizar para tomar mejores decisiones de inversión. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.